nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos ya día martes, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pidámosle a nuestro Santísimo Padre, el esposo de nuestra Santísima Madre. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarlo. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesucristo nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por cada like suscriptor o programa visto nos consagre la diversión de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz en tus corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que ven este programa, a sus esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, y todos los que nos has encomendado y forman parte del pueblo bendito de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy martes, habla mi Señor, que tu siervo escucha. Esdras, capítulo 6, versículo del 14 al 20. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Esas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la construcción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la construcción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel 12 machos cabríos, conforme el número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 121, responsorial. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Lucas capítulo 8, versículo del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte.
Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Lleno de alegría vamos a la casa del Señor. Pues yo pienso que es cuando vamos a la iglesia que pues nos levantamos temprano, vamos a escuchar su palabra. Desde el momento que llegas a la iglesia se siente una paz y sientes como tu alma como que ya no sé, como que cambia algo en ti. A mí yo siento eso. Y cuando llegas se siente diferente. Sí. La pregunta es si vamos llenos de alegría o vamos todos dormidos o vamos algunos forzados, otros los van empujando. Levántate, ya va a ser la hora de la misa, despierte, ¿no? 5 minutitos más. Si en realidad sí vamos llenos de alegría. Yo al principio, yo nunca, o sea, no, cuando iba me daba mucho sueño, no podía, a veces yo no podía ni, como, no sé ni cómo tenía los ojos abiertos. Y ahora sí, ya estoy muy relajada, muy tranquila, pero sí, al principio sí me resultó difícil. Es como cualquiera, yo también me costaba trabajo y ahora vemos la misa en la mañana, aquí en lo que nos estamos cambiando, vamos en la camioneta y vamos oyendo la misa y llegamos allá y oímos la misa. Cualquier persona se fastidiaría o se aburriría, pero yo creo cuando conoces el propósito de esta vida y cuando te acercas cada vez más a Dios y encuentras lo que dijiste tú, la paz, pues te alegras, vas contento. Yo sé, yo sí, la verdad, yo voy alegre. De hecho, cuando salimos de viaje a cualquier país o ciudad o lo que sea, antes de llegar a la ciudad, yo ya chequé dónde está la iglesia más cercana. Siempre llego y rentamos ya sea hotel o sea un departamento, lo que sea, ya sabemos dónde está la iglesia. Es lo primero que checamos. No checamos restaurantes, checamos primero la iglesia. Y vamos y damos gracias al Señor y vivimos lo que dice el versículo 3, ¿no? De ahí que leíste del Salmo. O así, bueno, para hacer un poquito una pausa. Yo he ido con ustedes a pues, días de vacaciones y así, y aunque sean vacaciones, los domingos es ir a la iglesia tempranito y o sea, siempre se le da el primer lugar a Dios y eso es lo mejor. Sí, Sí. es que la vida es Dios, es lo principal. ¿Cómo vas a ir de vacaciones y vas a dejar a un lado a Dios, que es el Señor? No. El Señor es el que te da a ti para que vayas a esas vacaciones, para que la vivas en familia. Yo me despierto, tomo a mi mujer, nos vamos a la iglesia, llegamos bendecidos igual como si estuviéramos aquí en cualquier lado, cualquier parte del mundo. Bendito sea Dios que la iglesia es una y lo que se lee aquí en Austin, Texas, se lee en el mundo entero. Hemos estado en Francia oyendo misa en francés, en Italia, en italiano, en todos los países diferentes idiomas, pero no nos perdemos de lo que se dice la misa. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es la misma palabra en el mundo entero. Sabemos por inercia cuándo hay que pararse, cuándo hay que hincarse, qué es lo que tenemos que contestar. Si no sabemos el idioma, pues lo contestamos en español. El otro día estábamos, creo que en Jerusalén, y había de todos tipos, italianos, japoneses, oyendo la misa, y cada quien, una vez llegamos a donde está la Virgen, a donde era la casa de la Virgen, y cada quien estaba rezando un rosario, todos en idiomas diferentes, había japoneses, y otros en español. Después había unos que estaban rezando un misterio cada uno lo leía en francés, en su idioma, otros en inglés, otros en japonés, otros en español, cada quien un misterio en su idioma. Y era increíble, ¿no? Eso es Jerusalén, eso lo vimos en Belén, conforme a la palabra de hoy. Qué alegría cuando pues, llegamos ahí, a los portales de Jerusalén. Es increíble, te gozas de la presencia. Por eso lo que dice el versículo 3,
Mira lo que dice, ¿dónde está la Jerusalén aquí en la tierra? Habla Señor. Que tu Señor escucha. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Palabra de Dios. Te la Y en el vamos a- palacio de David hay juicio también, ¿no? Pero ese palacio de David, ¿en dónde está? El palacio de David, Ajá. cuando llegas a Jerusalén, sales y hay otra montañita ahí a un lado que se llama Seón. Mm, Seón es la montaña o la montaña de Dios. Pero en ese Seón, montaña de Dios, solamente hay 3 iglesias. Y no es casualidad. La primera iglesia es la del rey David, la donde está la tumba del rey David. Después está la iglesia donde se celebró la última cena con Jesús, donde Jesús partió el pan y donde se instituyó la misa, la iglesia católica. Y después está la iglesia de la dormición, donde está la Virgen María, donde dice que ahí la Virgen fue elevada al cielo. Porque no es casualidad, porque cuando tú vayas al cielo, a la casa del Señor, va a haber 3 tronos, el Padre, y a la derecha el Hijo, y a la derecha la Virgen María. En la tierra el rey David representa al Padre, Jesús es el Hijo y la Virgen María. Por eso no es casualidad, es diosidencia. Dios piensa en todo. Tú ves a Jerusalén, es la misma imagen en el cielo. Lógicamente que cuando la veas en el cielo, pues es mucho más bonita, es más perfecta. Este nomás es un croquis, un blueprint, es un nomás para que te des una idea de lo que vas a ver en el cielo. Por eso el Salmo dice, está la reina a la derecha del rey, de Jesús. Ahí está el rey David, ahí está, y que dice, ahí va a haber juicio. Por eso el que va a darnos el juicio, pues va a ser Jesús, allí, en el castillo de David, ahí en el castillo de Dios, en la casa del Señor. Pero pues, todavía no llegamos al cielo para darle honra en su casa. Entonces, ¿dónde está la casa del Señor en la tierra? Pues en la iglesia católica. Y los judíos, pues no tienen casa ahorita. El templo fue destruido. ¿Por qué? Porque el nuevo templo ya fue construido. Es Cristo nuestro Señor. Y nuestros hermanos protestantes y los judíos se la pasan esperando el tercer templo. Ya van a construir el tercer templo ya fue construido. Es Jesús, es la iglesia católica, es la que va a unificar a la judía y a la musulmana. No va a haber más. Y eso va a pasar dentro de muy poco tiempo. Bendito sea Dios. Cada vez que veas las cosas en las que investigues, te darás cuenta que estamos a la vuelta de la esquina. La unificación de todas las iglesias. Y el reinado de María. Tiene que reinar María, y después reinará su Hijo, y después el Padre por toda la eternidad. Así es como empieza. Y luego el Evangelio, ¿de qué hablaba? El Evangelio habla de... Decía que, dice mi madre, dice, te buscan tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son a todos aquellos que hacen mis mandamientos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Que vayamos, que tenemos que ser felices, vivir la vida con alegría, esperando el momento de ir a la Jerusalén, no esta, aquella, la celestial. Pero para ir a la Jerusalén celestial necesitamos ser como María. ¿Quién es mi madre y quién mis hermanos? Todos los que hacen mis mandamientos. Y María es la única que obedeció todos los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que, pues, imitarla. Es nuestra Santísima Madre. No es que la haga de menos, la está levantando. Mi madre y mis hermanos, mirando a los apóstoles, son los que hacen mis mandamientos. Qué bueno que nosotros hiciéramos los mandamientos de Dios, mandamientos y sacramentos, como dijiste tú al principio. Eso santifica nuestra alma, nos purifica aquí en la tierra, y el día de mañana
y estaremos en la tierra, estaremos en el cielo. Por eso en la primera carta que leíste, pues es una orden de Dios el construir el templo, el levantar el templo. Y a ver qué más dice, a ver qué para acordar un poco más. Dice, dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la construcción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando cumple los mandamientos, ¿qué son mi padre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen los mandamientos. Cuando cumple los mandamientos, estás construyendo el templo que Dios mandó construir, ese templo bendito espiritual, y no solamente santificas el alma, va a haber una paga. Dice, le pagarás a todos por lo que han hecho, todo lo que tú estás haciendo, eso de estar aquí, esto de venir y enseñar palabra de Dios, ahorita ya es tarde, Dios te lo gratificará, en el cielo sí, pero también en la tierra. Por eso agradecerle a Dios que nos usa como instrumento para llevar la palabra de Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen mis mandamientos y sacramentos, y aquellos que van construyendo el templo de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Cogí alegría cuando me dijeron vamos a la presencia del Señor. Pero yo creo que esa alegría es para aquellas personas que están llevando los mandamientos tal y como son. Pero ¿qué tal si tú eres un adúltero, fornicario, tienes amantes, no vas a la misa, te importa un comino las cosas de Dios, no te quieres casar ni por la iglesia, vives en la borrachera, en la fiesta, en la pachanga, y te vas a morir hoy? ¿Irás con alegría a la Jerusalén? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Hemos venido a este mundo a purificar el alma y muchos desperdician su tiempo en otras cosas. Por eso bendito sea Dios que existe el purgatorio. Bendito sea porque no nos vamos al infierno. Llegamos a ese lugar de tormento, pero es tormento y ahí se sufre más que aquí. Seamos inteligentes, seamos sabios, seamos como la Virgen María. Mi madre es aquella que cumple mis mandamientos. Aprendamos de ella, hagamos un esfuerzo grande, llevamos a cabo la obra de Dios, construyamos ese bendito templo. Entre más pronto lo acabemos, más pronto nos estaremos gozando en la presencia de Dios con todos los santos. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.